Correcto, correcto, bien. En nombre de Dios de la Patria abrimos la sesión del día de hoy. Muy bien. ¿Ah? Tocamos la campanilla. Secretario, don Jorge, ¿cuenta tenemos el día de hoy? Sí, señor presidente. En sesión del Senado el día 13 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión, proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regulación del loteo con urgencia calificada de simple. Aparte de eso, han llegado dos oficios de diversas reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas en cumplimiento de lo estipulado por la ley de presupuesto. Por su parte, el señor Intendente de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras, en respuesta a una petición de esta comisión, ha remitido información acerca de eventuales incumplimientos o cambios unilaterales por parte de los bancos de las condiciones de renegociación de tasas de crédito hipotecario ya aceptadas por los deudores con posterioridad a la crisis social observada en el país después del 18 de octubre del año pasado, y al efecto informa que se han recibido 428 reclamos al mes de febrero de 2020, respecto de los cuales se instruyó a cada entidad bancaria involucrada a atender y dar respuesta a los mismos, requiriéndose reportar las medidas que se adoptarían al efecto. Añade que las empresas bancarias atendieron los reclamos formulados y realizaron diversas acciones para resolver la situación planteada, cuyo alcance varió desde el establecimiento de unidades especializadas para reforzar el trabajo en sus plataformas e instancias habituales de atención de sus clientes, a la determinación de parámetros de tasas por carteras, implementación de procesos automatizados de recursos y operaciones y rebajas en gastos operacionales, entre otras. Por otro lado, la señora Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ha hecho llegar el documento final de la Agenda Social Urbana que elaboró esa entidad con diversos actores de forma transversal, con el objetivo de canalizar ideas y propuestas luego de la crisis social de octubre de 2019, antecedentes que fueron remitidos a vuestros correos. Por otra parte, se ha recibido una petición del asesor legislativo del senador Sol Latorre para que las siguientes personas sean invitadas a exponer durante las audiencias vinculadas con la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Se trata de la señora Doris González, don José Osorio, Andrea Pino y don Lautaro Ojeda. Eso sería la cuenta, señor presidente, y algunos otros temas menores, como dije al principio, para que todos ahora que están presentes lo sepan, que por motivos técnicos derivados de la celebración simultánea de varias sesiones de comisiones, se nos ha informado por TV Senado que la presente sesión será grabada y subida a la página web inmediatamente una vez terminada. Eso sería, ¿no es cierto?, lo que tendría que consignar, y correspondería, señor presidente, entonces, entrar ya en la materia que nos ocupa. Solamente quería recordar que en la sesión del 14 de abril se acordó unánimemente realizar la discusión en particular en base al texto que propusiera el Ejecutivo. Eso fue, como decía, acordado por todos los miembros de la comisión, y el Ejecutivo efectivamente elaboró una propuesta en la cual tuvo presente, como lo adelantaba la señora senadora Aravena, tuvo presente, digo, la opinión de los asesores de los senadores con quienes se coordinó oportunamente y hubo un intercambio bastante fluido. Por último, quería adelantar, ¿no es cierto? Entiendo que la Secretaría quedaría facultada para introducir las enmiendas formales que haya que introducir al texto, señor presidente, como se hace habitualmente, ¿no? Sería así, ¿no es cierto? Señor presidente, ¿me escucha? Sí, no, sí, le escucho. Yo no sé si lo escucha usted, pero ¿recibieron toda la transmisión sin problemas, sin corte? ¿Escuchan? Sí, sí, sí. Todos dicen que sí, sí. Ok, sin problema, ok. Sí. Entonces Bien, autorizaría a la Secretaría a introducir las modificaciones menores que haya que, formales que hacer, ¿no es cierto? ¿habría acuerdo, senadores? Perfecto. Eso, señor presidente. Y al final voy a proponer el cambio de nombre del proyecto, toda vez que al consolidarse las dos mociones refundidas debe observarse un nombre que unifique el texto.
Eso lo propongo al final cuando ya se haya visto Ok, el texto, señor presidente. ¿Mm? ok. Bien, senadores. Ofrezco la palabra por la cuenta, algún punto varios y aprovechar de darle la bienvenida tanto a Gonzalo del MIMBU como a Jimena Gutiérrez, ¿verdad? De la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Muy bienvenida para la reunión de ahora y compartir también la presencia del senador Durresti, que fue uno de los el autor, ¿verdad?, de este proyecto también. Así que ofrezco la palabra si es que hay algo en general de la cuenta, un punto varios que tratar. Si no hubiese nada, secretario, entonces le daríamos la palabra a quién, aquí a Gonzalo Gacitudo para que nos haga la presentación del detalle del tema. Efectivamente, señor presidente. Bien, bien Gonzalo. Tú tienes la palabra entonces para que nos ilustre y estar atento a las modificaciones, entendiendo que esto fue fruto del trabajo de ustedes junto con los asesores, con los dos ministerios, a objeto de construir, ¿verdad?, esta propuesta de proyecto. Así que, Gonzalo, tienes tú toda la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como han estado señalando, lo que se acordó por usted hace algunas semanas fue que hiciéramos una mesa de trabajo que no solo los incorporaba a sus asesores, también participó Verónica de la Paz de la Biblioteca del Congreso, y como ustedes señalaban, también un trabajo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, atendido que había dos proyectos que estábamos refundiendo, uno estaba de hecho en la Comisión de Telecomunicaciones y quedó radicado acá finalmente, por lo tanto fue un trabajo que los involucró a todos y tuvimos alguna reunión por videoconferencia, teníamos un chat en que nos intercambiábamos comentarios y finalmente llegamos a esta propuesta que queríamos presentarles. Como pueden ver, bueno, está la legislación vigente en la primera columna, después las mociones refundidas, pero quisiera concentrarme en la tercera columna, la de propuesta de texto sustitutivo. Déjenme mover aquí la pantallita para poder verlo bien. Eso. Entonces, básicamente la primera modificación que habría que hacer o que proponemos precisar es que la ley vigente habla de todo proyecto que esté conformado por varias unidades enajenables o de dominio exclusivo. Y el punto en cuestión, más que de quién es el dominio o que si son vendibles o no las unidades, es si se trata de unidades funcionales independientes, que es un concepto que ocupa la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que está definido ahí, y que permite acotar de mejor manera esto, con independencia de si se venden o si están en dominio. Tiene que ver con que hay una unidad que funciona de manera independiente al resto, independiente que haya bienes comunes, que sea una copropiedad, pero que esa unidad es la que tiene este derecho a que se le garantice la libre elección en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones. Entonces cambiar conformado por varias unidades enajenables de dominio exclusivo por conformado por varias unidades funcionales independientes. Eso como una primera modificación, pero vinculado con eso, en el inciso siguiente también habría que precisar otra materia que estaba en el proyecto de ley de la Comisión de Telecomunicaciones, que la ley vigente habla de que para efectos de lo anterior, los proyectos que consideren instalaciones de telecomunicaciones deberán contar con la capacidad necesaria para que sus diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas. El punto es que esa frase que consideren instalaciones de telecomunicaciones es la que genera cierta discusión respecto del ámbito de aplicación de la ley. Si es que es aquellos que voluntariamente incluyan estas instalaciones, si son proyectos que sí o sí deban incorporarlos atendido el uso que tienen, algunos sí, otros no. Entonces, en esa discusión, que de hecho ha generado algunos conflictos de interpretación sobre la aplicación de la ley, era mejor precisar, volver a hablar de las unidades funcionales independientes y hablar de cuáles son los usos en los cuales esta red debiera estar. Entonces esa frase que está subrayada en la ley vigente, modificarla por la siguiente: para efectos de lo anterior, los proyectos que consideren unidades funcionales independientes destinadas a ser ocupadas en forma permanente en usos habitacionales, comerciales o de servicio, básicamente viviendas, locales comerciales u oficinas, o en otros usos que contemplen instalaciones para la prestación de los servicios referidos en esta ley, para no dejarlo cerrado, porque podría haber otro uso, no sé, actividad productiva que sí requiera esto, bueno, que lo pueda incorporar, pero todos ellos, cuando deban incorporarlo, deben contar con una red interna de telecomunicaciones, ya no solo esta idea de la capacidad necesaria, sino que esa capacidad necesaria se agrupa en el concepto de red interna de telecomunicaciones, que es el concepto que ocupa el reglamento de esta ley, para dejar hermanada la ley con el reglamento. Entonces deberán contar con una red interna de telecomunicaciones adecuada para que diversos operadores puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas, que es la razón de ser de esta ley. Nació como una ley, si recuerdan lo que vimos en otras sesiones pasadas, una ley que se tramitó en su minuto a
propuesta o a recomendación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿ya? Porque en el fondo habían ciertos acuerdos que impedían la entrada de distintos operadores, por lo tanto eso es lo que se debe seguir resguardando, que distintos operadores de servicios de telecomunicaciones puedan suministrar su servicio en condiciones competitivas. Esas dos modificaciones apuntan al ámbito de aplicación de la ley, y hay una modificación un poco menor, pero que es importante también hacer esa precisión, una recomendación que se hizo desde la biblioteca. En la ley vigente habla del propietario o arrendatario de una unidad que forme parte de uno de nuestros proyectos, tendrá derecho a elegir libremente, etc. Y hay que precisar que también puede ser propietario, arrendatario u otro titular de derechos sobre la unidad. Podría haber una comunidad hereditaria, etc. Entonces, para que no haya discusión respecto de que algunos estén quedando fuera, bueno, es que diga el propietario, arrendatario o titular de derechos sobre una unidad. Y ahí entonces quedaría que forme parte de nuestros proyectos, tendrá derecho a elegir libremente al o a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de su preferencia. Estoy leyendo la ley vigente. Serán inoponibles los acuerdos o decisiones que prohíban el ingreso de empresas de telecomunicaciones adoptados por la Asamblea de Copropietarios, el Comité de Administración o el propietario en su caso. Aquí quisiera hacer quizá una salvedad. Esto siempre muy dinámico. Nosotros enviamos a Jorge ayer esta propuesta que está consignada en el comparado, pero igual siempre hay una última revisión y nos llegó, de hecho, senador Sandoval, una propuesta de su asesor, de Mauricio, respecto a que quizás aquí habría que hacer una precisión adicional en la frase final, porque si arriba estamos hablando del titular de derechos, abajo cuando habla del propietario también debería decir o el propietario o titular de otros derechos sobre la unidad en su caso, para que queden los dos lugares esa mención y no quede alguna distorsión ahí de que arriba se dijo pero abajo no, entonces después vamos a tener problemas de interpretación. Entonces no aparece acá en el comparado, pero una precisión que se podría agregar o el propietario o titular de otros derechos sobre la unidad en su caso. Lo proponemos, no está en el comparado porque efectivamente a Jorge le mandamos una versión que es la que estamos viendo acá. Eso respecto del séptimo TER, yo no puedo pasar la presentación, eso. Después viene el séptimo cuáter. A ver, el séptimo TER y el séptimo cuáter son dos artículos de la Ley General de Telecomunicaciones que se incorporaron en la Ley 20.808, que fue la que reglamentó esto de la libre elección. Entonces en el séptimo cuáter también hay que hacer algunas precisiones. Esta otra precisión lo comentamos en alguna sesión, que había un problema porque la ley exige la inscripción de los proyectos en un registro de proyectos inmobiliarios, cuyo objeto es que los operadores de telecomunicaciones sepan que se va a desarrollar un nuevo proyecto en un determinado lugar, especialmente cuando son proyectos de crecimiento en extensión, porque implica que los operadores de telecomunicaciones probablemente van a tener que extender sus redes hasta ese lugar, a su costa, porque es red externa, no es la red del proyecto, pero tienen que saber oportunamente. Y lo que pasa es que en la ley vigente habla de que el cumplimiento de lo anterior deberá verificarse para efectos de la recepción definitiva de las obras. Pero la verdad es que el reglamento lo exige para efectos del otorgamiento del permiso, porque tiene que ser lo suficientemente oportuno. Entonces pasa que algunos proyectos han ido a pedir la recepción y ahí les dicen, oiga, usted no se inscribió en el registro cuando debía hacerlo y tiene un problema ahora para la recepción. Entonces la ley debiera hacerse cargo de eso y no dejar vinculado el cumplimiento de la inscripción en el registro a la recepción. Tiene que vincularlo directamente a la solicitud de permiso. Entonces, cambiar la frase, el cumplimiento de lo anterior deberá verificarse para efectos de la recepción definitiva de las obras, cambiarlo por la inscripción en el referido registro, será requisito para solicitar el correspondiente permiso ante la Dirección de Obras Municipales respectiva. Lo de la recepción, lo vamos a ver en la página siguiente, igual hay que dejarlo consignado para efectos de que para la recepción definitiva de las obras, el proyecto de telecomunicaciones tiene que estar ejecutado, que eso es otra cosa. Pero la inscripción en el registro de proyectos inmobiliarios para que las empresas sepan dónde va a haber un nuevo proyecto es para solicitar el permiso. Y la verificación de que el proyecto de telecomunicaciones se ejecutó correctamente es para efectos de la recepción. Y lo dejamos en incisos separados por una cosa más bien de orden. Entonces eso es lo que está en esa letra A del numeral 2 de la columna tercera. Y en la letra B hay 3 modificaciones al inciso segundo. Las pusimos por separado porque apuntan a temas distintos, más que modificar el inciso completo. Pero las puedo ir explicando. En primer lugar, dice eliminar la frase los supuestos que se encontrarían eximidos de dicha inscripción. No es que la ley no tenga que tener excepciones, sino que las excepciones no son a la inscripción en el registro. La ley vigente habla de que el reglamento va a establecer proyectos que no necesitan inscribirse en el registro de proyectos inmobiliarios. Y lo relevante es que la ley puede eximir a determinados proyectos de no requerir esta red completa de telecomunicaciones porque quizás están localizados en zonas alejadas o porque son de un tamaño muy acotado o tienen un destino determinado. Entonces
eliminar acá la frase los supuestos que se encontrarían eximidos y reemplazarla por otro inciso que hable de las excepciones. Lo vamos a ver más adelante. Después, reemplazar o sustituir la frase, así como los aspectos técnicos que deberán cumplir las instalaciones. Aquí quisimos ser un poco más preciso en línea con el reglamento y que diga, así como los aspectos técnicos que deberá cumplir la red interna de telecomunicaciones, más que las instalaciones en términos generales, sino que es esta RIT, la famosa RIT, la red interna de telecomunicaciones, y el respectivo proyecto de telecomunicaciones, que también está consignado en el reglamento de esta ley. En el fondo, si uno le está pidiendo un proyecto que tenga una red interna, eso tiene que estar reflejado en un proyecto de telecomunicaciones, así como hay un proyecto sanitario, un proyecto eléctrico, bueno, que haya otro plano más dentro del proyecto que se llama proyecto de telecomunicaciones, y que uno pueda ver ahí los ductos, las cajas, etc. Eso lo tiene que hacer un profesional especialista, etc. ¿Ya? Y después en la frase final de este inciso, reemplazar la expresión con el objeto que en su construcción se asegure el libre acceso de los operadores de telecomunicaciones por la frase con el objeto que en su construcción se asegure el libre acceso de los operadores de tales servicios, tomando en consideración el tipo de servicio, el avance y capacidad de las tecnologías disponibles u otros factores que pudieran incidir en la efectiva prestación de servicios de telecomunicación. Esto para dejar facultado el reglamento para hacer los ajustes necesarios por el avance de las tecnologías. También tuvimos sesiones en que hablábamos de eso. ¿Qué pasa si en 5 años más la tecnología es completamente distinta y tenemos un reglamento que está hablando de un tipo de tecnología que ya está obsoleta, o que el tipo de servicio requiere una determinada preocupación, si es internet tal preocupación, si es telefonía, etcétera, que haya esos matices o esas diferenciaciones atendido, por ejemplo, el avance y capacidad de las tecnologías disponibles u otros factores. Por lo tanto, que principalmente la Subsecretaría de Telecomunicaciones con el MIMBU puedan hacer los ajustes necesarios en el reglamento para que quede consistente con lo que uno quiere promover de desarrollo de las telecomunicaciones dependiendo de la tecnología, en un tema que es tan dinámico también. Después, bueno, aquí está lo que les decía de eliminar la frase los supuestos eximidos y más bien agregar un inciso nuevo que diga, además, el referido reglamento podrá regular los supuestos excepcionales que se encontrarían eximidos, total o parcialmente, de esta obligación, tomando en consideración el destino, tamaño o localización del proyecto. Por lo tanto, ya dijimos que era aplicable a todos los proyectos habitacionales, comerciales o de servicios, pero bueno que el reglamento pueda hacer una distinción y eximir total o parcialmente a ciertos proyectos. De repente pedirle una red interna de telecomunicaciones a unas cabañas que están perdidas adentro de la cordillera y que precisamente lo que buscan es tener una conexión con la naturaleza y no necesariamente una conexión a las telecomunicaciones, podría estar eximido por un tema de localización o que en determinadas regiones tienen ciertas particularidades, etcétera, o el tamaño de los proyectos. Habla de varias unidades, pero claro, no es lo mismo un proyecto donde hay 2 o 3 unidades en un mismo predio, donde son 3 unidades de la misma familia, o un proyecto de 20 pisos con 150 departamentos. No debiera, que el reglamento pueda hacer una distinción ahí, ¿ya? Pero que quede facultado el reglamento para efectivamente que sean casos, supuestos excepcionales y por estos 3 criterios. En algún momento habíamos hablado tomando en consideración factores tales como estos 3, y era como no, sabe que queda muy abierto. Tomando en consideración el destino, tamaño o localización del proyecto. Esos son los 3 posibles factores para eximir. No más, porque si no también queda abierto para empezar a eximir por criterios que se puedan decir fuera de lo que se tuvo a la vista por el legislador. El legislador tuvo a la vista estos 3 conceptos. Y por último, un inciso cuarto, que era el que le hablaba de la recepción, que quede claro que para la recepción definitiva de las obras deberá acreditarse que se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en este artículo y en el artículo presente. Por lo tanto, que se inscribió en el registro, que hubo un proyecto de telecomunicaciones, que se ejecutó correctamente, etc. Y después agregar un séptimo quin que es nuevo. ¿Para qué? Para el caso de los proyectos para construcción de viviendas destinadas a beneficiar los programas habitacionales del Estado, que fue algo que hablamos en varias sesiones y que es bueno que tengan que tener esta exigencia, porque también en la frase que consideren instalaciones de telecomunicaciones quedaba un poco abierto o podía prestarse para dobles interpretaciones, que quede establecido entonces que los proyectos para la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, esta exigencia de contar con una red interna de telecomunicaciones se rige por estas disposiciones especiales. Y aquí recogen en el numeral 1 el proyecto de ley del senador Durresti. En el fondo lo deja radicado acá, en una redacción bastante similar a la de su proyecto,
y dice que no podrá requerirse un aporte adicional de los beneficiarios para dar cumplimiento a las exigencias consignadas en los artículos 7º ter y 7º cuater presentes, que fue algo que acordamos en alguna de las sesiones, que era como una declaración de principios que era relevante que quedara consignado. Después, otra regla especial es que el reglamento al que hemos estado refiriéndonos en el artículo 7º cuater puede establecer supuesto en que la exigencia de la red interna de telecomunicaciones esté referida únicamente a la infraestructura física o a determinados elementos de esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la red interna de telecomunicaciones es una red que tiene varios elementos, desde la caja externa, ductos que llegan a una sala de telecomunicaciones, después ductos interiores, cables, etc. Entonces, todo eso, bueno, tiene un costo, y también la libre elección del prestador de telecomunicaciones se puede garantizar resguardando que se cumplan con ciertos elementos mínimos de infraestructura física. Tal vez uno podría hacer ciertas excepciones, siempre garantizándose en ese reglamento que los usuarios de esas unidades puedan contratar libremente el servicio de telecomunicaciones, y probablemente, por ejemplo, si solamente es la infraestructura física y no incluye el cable, bueno, el cable tendrá que ponerlo después el operador, y no que tenga que asumirlo el proyecto necesariamente, porque eso también genera un encarecimiento. Y otra regla especial, atendido que muchos de estos proyectos no tienen una complejidad mayor en términos constructivos, o muchos son proyectos tipo también, que tienen características similares unos de otros, que se pueda precisar aquellos casos que no requieren informe del proyectista de telecomunicaciones, sino únicamente un informe del constructor de la obra, en el que se señale que el proyecto de telecomunicaciones fue ejecutado conforme a las especificaciones técnicas del mismo. Si las exigencias de esa red son menos intensas que otros proyectos, puede que el proyectista de telecomunicaciones sea una exigencia que no esté del todo justificada, y pueda perfectamente el constructor de la obra dar cuenta de que el proyecto cumple con lo que tiene que cumplir ese proyecto conforme al reglamento. Porque el proyectista puede implicar también, su participación puede implicar un costo adicional, puede implicar también cierta demora en que pueda ir a verificar a la obra si se ejecutó correctamente, puede ser más eficiente que el mismo constructor dé cuenta de ese cumplimiento. Y por último, en caso que la red interna de telecomunicaciones de un condominio de viviendas sociales sufra algún desperfecto o daño, los costos de reparación de los ductos y demás instalaciones que formen parte de la misma serán de cargo de los operadores de tales servicios. Esto creo que lo hablamos también en varias sesiones, que está bien, se instalan esto, pero después en el uso diario de esto va a tener algún problema, se puede cortar el servicio, se cortó el cable, etcétera, lo que sea. Bueno, esa reparación tiene que hacerse cargo el operador de los servicios. No puede implicar, va un poco en línea con lo del número 1, no puede implicar un aporte adicional de los beneficiarios el tener que hacer la mantención de las instalaciones que requiere el operador para la prestación del servicio. Eso respecto al 7º ter y 7º cuater, y este nuevo 7º quinquis. Y después en la ley 20.808, esa ley uno podría decir que queda subsumida en los nuevos artículos de la ley general de telecomunicaciones, pero como tiene un artículo transitorio, sigue vigente en el transitorio. El transitorio habla de los edificios existentes y cómo esos edificios existentes se adaptan o ejecutan obras para poder garantizar esta libre elección. Un edificio que se construyó en su minuto sin ducto, se construyó sin esta preocupación, pero que quien vive ahí quiere poder elegir libremente a su operador de telecomunicación. Ya existen 2 o 3 incisos al respecto, pero se proponen, si es que podemos avanzar un poquito, un nuevo inciso tercero, que sea más específico respecto de si se pueden utilizar bienes comunes o no para hacer estas obras adicionales, ¿ya? Entonces ahí dice, si por razones técnicas o económicas en un edificio existente no fuera posible la construcción de nueva infraestructura para asegurar la libre elección, por ejemplo, no hay espacio para tirar un ducto por adentro del edificio, porque el edificio ya está construido, no va a picar todos los pisos para instalar un ducto, puede ser inviable en términos técnicos o económicos. Si existen esas razones, la Asamblea de Copropietarios podrá autorizar la utilización de las fachadas de la edificación o de otros bienes comunes por parte de uno o más operadores de telecomunicaciones, quienes tendrán a su cargo la mantención de los elementos que se instalen, resguardando que no se produzcan daños a la edificación. Asimismo, deberán remover dichos elementos cuando finalice la prestación del servicio que motivó su instalación, o cuando se requiera efectuar trabajos de mantención de la fachada o bienes comunes, pudiendo en tal caso reponerlos al efectuarse tales obras o con posterioridad. No sé si recuerdan, el año pasado en Copropiedad, en algún momento recibimos a una asociación que habló de esto por un trabajo de mantención de fachadas de condominio de viviendas sociales, que hubo todo un problema para poner la envolvente térmica porque estaban los cables, un poco eso. Ya, se puede utilizar la fachada para garantizar esta libre elección,
pero usted es responsable de la mantención, y si se requieren hacer trabajos de mantención de la fachada, usted los tiene que retirar, y después los vuelve a instalar, o los instala en ese mismo proceso, y se busca una forma coordinada de hacer esos trabajos, porque tampoco la idea es que la pintura de la fachada sea pintar la fachada y pintar encima los cables. No es la forma correcta de hacer la mantención de ese bien común. La forma correcta sería retirarlo, pintar y volver a ponerlo, ojalá con una canaleta, algo que permita una buena instalación de esos elementos. Entonces este artículo apunta a esa misma idea. Y la última modificación, si podemos avanzar en la presentación, es agregar un transitorio, y esto está vinculado con el séptimo quin, que es este artículo que hablaba de la exigencia para los proyectos de vivienda para beneficiar los programas habitacionales del Estado, que precise que la obligación de que estos proyectos, los referidos al séptimo quin, deban contar con una red de internet de telecomunicaciones, sea exigible a esos proyectos una vez transcurridos 18 meses desde la publicación de la presente ley en el diario oficial. Aquí quizás quisiera hacer una segunda salvedad de algo que no está en este comparado que están viendo, que lo pensamos ahora, después de haber enviado la versión a Jorge, es que antes de decir una vez transcurrido 18 meses, podría precisar que soliciten permiso de edificación ante la dirección de obras una vez transcurridos 18 meses. Para dejar claro a qué nos referimos, 18 meses después, ¿respecto de qué? Respecto a la solicitud de permiso, respecto de la ejecución de las obras, la recepción definitiva. Entonces siempre es bueno que los plazos de vigencia de algo queden vinculados a un hecho concreto. Y el hecho concreto deberá ser la solicitud de permiso. Entonces la obligación de contar con una red interna será exigible respecto a aquellos proyectos del séptimo quinquenio que soliciten permiso de edificación ante la dirección de obras municipales una vez transcurrido 18 meses desde la publicación de la presente ley en el diario oficial. Ese es un plazo para que sea exigible. Eso no obsta a que algunos de estos proyectos puedan incorporar antes eso, ya sea porque el Ministerio logre impulsarlo antes de ese plazo o porque el proyecto voluntariamente lo quiere incorporar. En caso que dichos proyectos incluyan una red interna de telecomunicaciones antes de ese plazo, deben dar cumplimiento a las exigencias contempladas en los artículos séptimo 3, séptimo 4 y séptimo quinquenio de la mencionada Ley General de Telecomunicaciones y en el reglamento aludido en el citado séptimo 4. Cuando el plazo es de 18 meses, si alguien lo incorpora antes, perfecto, puede incorporarlo, pero tiene que ser una red interna de telecomunicaciones que cumpla con los parámetros que están establecidos en esta ley. No una red interna de telecomunicaciones no sé, a la tinta de quien lo diseñe, sino que debe cumplir con las exigencias que se piden al resto de los proyectos. Nos parecía pertinente este artículo transitorio y necesario también, porque puede ser, especialmente para ver la disponibilidad presupuestaria, eventualmente algún ajuste en los programas que pudieran requerir poder asumir esta obligación de manera correcta. ¿Ya? Y eso sería la propuesta de modificación. No sé si tienen alguna observación o el resto de los asesores que participó, si tienen algo que agregar. Bien, sí. A ver, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Entiendo que desde el punto de vista de la... ¿Sí, Jimena? No, quiero complementar, o mejor dicho, reforzar lo que dice Gonzalo, que efectivamente lo que concierne a telecomunicaciones, este proyecto tiene por objeto rectificar algunos problemas que tuvo la ley 20.808 y que en la operativa, en la implementación de la misma, se nos han ido generando. Fundamentalmente el tema de, por ejemplo, el caso de los malls, de los centros comerciales, en que es una sola gran unidad enajenable, y sin embargo nosotros consideramos que los arrendatarios también tienen derecho, de cada uno de estos negocios, a gozar de la libre elección de los beneficios del nuevo estándar constructivo. Por otro lado, el tema del permiso es relevante que se publique antes de la petición de permiso y que no se verifique el cumplimiento de esta exigencia final, porque eso trae dos problemas gravísimos. Uno, para el mundo de la construcción, es que la persona construya sin haber publicado su permiso en el registro de proyectos inmobiliarios que nosotros operamos en la Subtel, y después llega a pedir la recepción de obra, a abrir el expediente de recepción, y resulta que no lo puede recibir, en circunstancias que ya hizo toda la inversión porque omitió la publicación. Incluso habiendo cumplido con el estándar constructivo, puede haber omitido un trámite como la publicación, y eso le genera un problema gravísimo, no puede liberar las unidades. Y por el lado de los operadores
de Telecomunicaciones, el expediente de recomendación normativa del cual sale el proyecto de ley original señaló expresamente que la publicación tenía que ser con una antelación importante respecto a la ejecución del proyecto, para efectos de que se pudiera ajustar algún aspecto del mismo para que el operador pudiera ingresar por la calle, por ejemplo, donde tiene más cercanía con su planta externa. Y básicamente es eso de lo que pretendemos resolver y que Gonzalo expuso de muy buena manera. Bien, muchas gracias. Carmen Gloria. Gracias, presidente. Yo felicitar al equipo que trabajó en esta propuesta, que con muy buen detalle la explicó Gonzalo, y que de alguna u otra manera pienso que fue recogiendo todo, incluso temas de copropiedad, que me alegra que lo hayas recogido. Me recuerdo perfectamente de esa agrupación que fue, que mostraba la fotografía de todo el cableado colgando, que se veía horroroso, que no había a quién exigirle, y el municipio decía, está bien, esto, la resolución de la Contraloría había dicho que ellos estaban a cargo, pero no tienen presupuesto para hacerlo. Entonces la verdad es que creo que recoge muy bien la moción que lideró el senador Urresti respecto de la situación de los condominios, ciertos sociales, todo lo que tiene que ver con la construcción estatal, pero también se hace cargo de otros temas que en la aplicación la norma no estaba recogiendo, y que se veía que efectivamente habían espacios que había que intervenir para hacerlo más efectivo. Así que yo felicitarlos, porque además de pedir que se agreguen las modificaciones que tú planteaste en la redacción, porque creo que la dejan más redondita, solo decir que estoy absolutamente contenta de lo que se logró en este proyecto, que era un proyecto que nos invita el senador Urresti con un tema pequeñito, y finalmente terminamos revisando toda la normativa y dejando algo mucho más integral que lo que era inicialmente. Así que eso solamente, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senadora. ¿Alguien más? ¿Alfonso? ¿Alfonso? Sí, David, felicitar a los expositores, al equipo del ministerio, tanto a Gonzalo como a Jimena por sus precisiones. Bien lo que dice también Carmen Gloria, nosotros presentamos una iniciativa que iba principalmente a los condominios sociales, y hoy día tenemos un proyecto mucho mayor. Yo creo que es importante y relevante en este tipo de situaciones seguir construyendo ciudad, seguir construyendo conjuntos armónicos, sean sociales o de cualquier tipo de vivienda, y que en definitiva el cableado o la conexión a internet o a medios de telecomunicaciones, que es materia de esta comisión también, no sean obstáculos ni para encarecimiento ni para deteriorar estos conjuntos. Entonces creo que vamos en buen camino, y ojalá esto se pueda convertir en ley de la República para tranquilidad de miles de personas. Le comentaba al presidente que me reuní en la semana vía telemática con los distintos comités, al menos del proyecto que se llama Comité Guacamayo 3, que es el dirigentes que estuvieron ahí en la comisión, y señalaban de qué manera esto va a ayudar para construir un mejor conjunto habitacional, que son de 600 casas, con una mejor calidad de vida y con un sistema que no signifique deterioro o disminución del metraje de sus casas. Por tanto, contento de esto, y felicitar también, estimado David, el trabajo del equipo técnico de la comisión, que se ve que elabora bien, acuciosamente, un proyecto de ley que yo siempre digo, uno no tiene que enamorarse de sus proyectos, sino que tienen que ser buenas ideas que en conjunto con técnicos y otros colegas se van mejorando y se hace una mejor ley para el país. Sí, muchas gracias, Alfonso. Gonzalo, ¿quieres precisar algo? Yo quisiera hacerte una sola breve consulta. En el transitorio, a los edificios, cuando los edificios están existentes y tú señalas que las reparaciones eventualmente que se hagan, y tú planteas el ejemplo del caso cuando se reparaba un condominio, se hacía, ¿no es cierto?, legislación TV, habían obras, habían redes existentes, y hablabas tú de que las reparaciones se podían realizar, se agregaba al final una frase o con posterioridad. Me gustaría que eso me lo acotaras, por favor, ¿a qué te refieres con posterioridad? Porque me queda como que queda abierto a que esa reparación, con posterioridad, ¿cuándo? ¿Ya? Sí, no, entiendo. Dice, asimismo deberán remover dichos elementos cuando finalice la prestación del servicio que motivó su instalación o cuando se requiera efectuar trabajos de mantención de la fachada o bienes comunes, pudiendo en tal caso reponerlos, volver a poner estas instalaciones al efectuarse tales obras o con posterioridad.
Me refiero a que puede ser que la intervención que se esté haciendo en la fachada pueda de manera conjunta hacerse la reparación e instalar los cables en un trabajo conjunto entre quien está, no sé, haciendo la envolvente térmica y poniendo los cables, por poner un ejemplo. No manejo el detalle de técnico si eso es posible, pero eso, o que se pinte la fachada, etcétera, y una vez pintada, después se ponga, con posterioridad, en el sentido de que no sean el mismo acto de los trabajos de mantención de la fachada. Dependerá del tipo de trabajo que se esté haciendo. En el fondo, lo que quiero transmitir es que estos trabajos de mantención de la fachada, me refiero no a trabajos de mantención que deba hacer el operador de telecomunicaciones, sino que la asamblea de copropietarios quiere hacer algo en la fachada, que pueda hacerlo, pero si el obstáculo es que hay una instalación de telecomunicaciones ahí, bueno, el operador tiene la obligación de removerlo, por ahí dice remover o no, deberá remover dichos elementos cuando se requiera efectuar trabajo de mantención. Ya los remueve, pero él quiere seguir prestando el servicio de telecomunicaciones, lo remueve transitoriamente. Y los vuelve a poner, ya sea en el mismo, al efectuarse tales obras, como parte conjunta del trabajo de mantención, en ese mismo acto, o espera que terminen los trabajos de mantención y después lo repone. Probablemente va a querer reponerlo lo antes posible, porque tiene que seguir prestando el servicio. Sí, correcto. A eso se refiere con posterioridad, pero no como que quede abierto a que o sea, es que si no lo vuelve a reponer no puede prestar el servicio, eso es lo que pasa. Sí, correcto, me queda absolutamente claro. A ver, senadores, ¿quién está en la red? Si dejan de compartir, se ve todo eso. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo está Alejandro? Bienvenido. No sé si te enteraste, bueno, Juan Ignacio, bienvenido también. No sé si todos recibieron seguramente ya la información. Estamos en esta etapa final, creo que el proyecto, como bien ha señalado Carmen Gloria, Alfonso, que es los autores de este proyecto, tal como lo ha sintetizado Gonzalo y Jimena, aquí hay un trabajo que se trató de fusionar las diferentes mociones, se hicieron las modificaciones pertinentes, y se hace cargo, ¿verdad?, del espíritu original del proyecto, de establecer quién, cómo y cuándo se realizaba en definitiva la urgente necesidad que hay en la actualidad respecto de los suministros de servicios de Internet y telecomunicación y otros. Me da la impresión a mí de que el proyecto se hace cabalmente de toda esta idea, acoge todas las observaciones que se plantearon. Yo también destacar el trabajo de los asesores de la biblioteca, Gonzalo, de telecomunicaciones, porque creo que en definitiva se ha construido precisamente una propuesta que se hace cargo de esto, que es el espíritu de la idea que planteó Alfonso en su comienzo, ¿verdad? Respecto de quién se hace cargo de esto, cómo se hace. Me da la impresión a mí que la propuesta que se plantea acá se hace cabalmente cargo de todos estos planteamientos. Secretario, yo no sé si Juan Ignacio o Alejandro, que llegaron o se incorporaron a la red, los asesores, entiendo que todos trabajaron en este proyecto, no sé si hay alguna observación, si no, para pedirle al secretario algún procedimiento en relación a... Porque en realidad nos faltaría en definitiva entonces votar el proyecto. Don Jorge. Perfecto. Muy bien, señor presidente. Entonces correspondería, según se acordó oportunamente, votar en particular el texto sobre el cual se explayó Gonzalo Gacitúa. Solamente recordar que el comparado que ustedes tienen y se les envió, solamente habría que incorporar esas dos frasecitas que Gonzalo expresó. Eso sería, ¿no es cierto?, en la página 2 y en la página 5 el comparado, que eran esas precisiones de que podía ser, ¿no es cierto?, el propietario o titular de otros derechos sobre la unidad, para ser consecuente con la norma que está un poco más arriba, y aclarar solamente en el transitorio el tema de que la obligación de contar con la red interna será exigible en los proyectos referidos al artículo 7º o 5º, de la Ley General de Denominaciones, que soliciten permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales una vez transcurrido 18 meses. Esas eran las únicas dos precisiones. Entonces, si le parece al señor presidente, se pondría en votación el texto con esas dos precisiones recién consignadas. Ok, ofrezco la palabra antes. ¿Alguien quiere expresar algún concepto?
Alfonso, ¿estás satisfecho con tu construcción final? Creo que está bien, David, haciendo el seguimiento, se mantiene la idea, se suman elementos y Bien. por eso te digo, valoraba las opiniones de los equipos técnicos de viviendas y telecomunicaciones. Si en esto uno tiene que hacer avances, no tiene que hacer locuras que signifiquen el día de mañana retardar alguna iniciativa y me parece muy bien. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, además también por tu presencia en la comisión. Secretario. Muy bien, señor presidente. Sometemos entonces a votación la iniciativa. Perfecto, entonces se somete a votación en particular la iniciativa con esos 2 puntos que hacíamos mención. Senadora señora Aravena. A favor. Senador señor Latorre. Ahí sí. A favor. Senador señor Navarro. A favor. Senador señor Soria. A favor. Señor presidente. A favor también. Muy bien, entonces quedaría aprobado en particular unánimemente. Señor presidente, lo que yo le había consignado al principio de la sesión, correspondería que también la señora senadora y los señores senadores acogieran la propuesta de nuevo nombre, que también surge del Ejecutivo y que es más omnicomprensiva de las dos mociones, de lo que busca. Se individualizaría como proyecto de ley que precisa disposiciones referidas a la exigencia de contar con una red interna de telecomunicaciones. ¿Le parece a la comisión? ¿Habría acuerdo, no es cierto, en general? Senadora Carmen Gloria Aravena, sí. Senador Sol Latorre también. Sí. ¿Sí? Senador Sol También. Navarro también. Senador Sol Soria también. Y señor presidente. Ok. Perfecto. David, Bien. Solamente un nombre que Sí. consolida Sí. las dos mociones. Sí. David, Senador, Sí, Alfonso. solo un tema a veces a mí no me gustan los nombres de las leyes, los nombres así como nombres propios, pero lo encuentro como largo. Cuando la gente, o hemos hablado un poquito de la ley del ducto, no sé si puedes repetir el concepto nuevamente, porque lo bueno de esta ley es que la gente, y al menos yo lo trabajé así con la comunidad, para que la gente pelee por estas normas, para que se apliquen, para que se incorporen en sus proyectos, los condominios, y bueno, toda la gente. Entonces, solo si pudiera repetir el nombre para ver cómo queda en lo largo. Perfecto. Perfecto, señor senador. Se propondría el siguiente nombre: proyecto de ley que precisa disposiciones referidas a la exigencia de contar con una red interna de telecomunicaciones. ¿Le parece? Perfecto. ¿Así se aprueba? Gonzalo, ¿estás pidiendo la palabra? Es solo para precisar que por qué no dice ducto, porque también se entiende el ducto como el tubo sin nada, y la red es mucho más compleja que el ducto. Por eso no queríamos hablar de la ley del ducto, porque suena como que un tubo, digamos. Esto es un sistema, una red que tiene cajas, que tiene cables, que tiene ductos, que tiene un montón de elementos que conforman esta red. Entonces queríamos que en el nombre quedara el concepto de la red interna de telecomunicaciones, que creemos que es más potente que el concepto ducto. El ducto, como que hay ductos de todo tipo. Entonces esto es algo un poquito más potente como concepto, creemos. Eso. Muy bien. Buena acotación. Perfecto. Popularmente Buena se llamará la ley del ducto, pero Sí, Así sí, es. obvio. Así es. Tú le dices la ley del ducto ahí a tu. ¿Ah? Muy bien. Secretario, está aprobado, ¿no es cierto? Está listo. Exactamente. Está aprobado. Le presto una campana, presidente, mire. Tócala, hágala tocar por mí, por favor. Presidente. Sí, senador Navarro. No, otro tema. Está despachado no, se va para la sala. Afirmativo. Se va para sala. No, Alejandro. presidente, respecto del proyecto de ley de integración social de vivienda, ¿ese lo despachó? ¿No? No. ¿No? No, ¿Qué secretario. Señor presidente. Sí, secretario.
Sí, no, recordar que en la sesión final que tuvimos, quedó claro que el proyecto fue despachado en general de la comisión, pero que no se va a dar cuenta del mismo, de manera de realizar un par de audiencias en que van a asistir invitados. De hecho, el senador Sol Latorre hizo llegar un listado de 4 personas para que vengan a exponer, y la Cámara Chilena de Construcción también, como yo di cuenta oportunamente, pidió ser recibida a este respecto. Entonces, como Yo digo, también quisiera sugerir un par de invitados. Ni un problema, ni un problema, ni un problema, Alejandro. Precisamente íbamos a tocar este tema antes de cerrar la sesión porque ya estamos pasados unos minutitos. Efectivamente tenemos contemplado ese tema, Alejandro. Manden los nombres que a ustedes les parecen pertinentes y a Juan Ignacio con los suyos. Los tenemos consignados, senador Latorre, los vamos a tener en la agenda para la próxima reunión. Esto está abierto y esperamos también acotar con el Ejecutivo el perfeccionamiento de este protocolo. Así que ni un problema en ese contexto, ¿ya? Y estando con los tiempos medios pasados para el inicio de la sesión de sala, secretario, no habiendo nada más que tocar, ¿no es cierto?, daríamos por concluida esta sesión, habiéndose cumplido esta con su objeto, y felicitar, reiterar el trabajo de todos los equipos, los asesores. Alfonso, a ti por la iniciativa que pusiste este tema en el tapete, y que evidentemente hoy en día, en la actualidad, además, Bien, senador Durresti. sí, adquiere una enorme significación hoy día. Así que muchas felicitaciones por el punto y nos alegramos por el trabajo de toda la comisión también. Muchas gracias a todos. Pueden enviar Gracias. después el informe y el proyecto, el comparado, porque una muy buena noticia, mucha gente que estaba esperando esto. Así es, toca la campana nomás, Alfonso. En su nombre, presidente.